¿Cómo andas, Chupe? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? ¿Todo tranqui? Bien, ¿y vos? Acá Bien. estábamos, acabamos de Todo, todo ver con una un lupulada. feliz, felicita Day. Salud. Salud. Me parece que yo estoy teniendo problemas con la conexión porque tenemos un delay gigante. Me parece que soy yo, Augusto. Ahí mejor, a ver, Ahí parece. está mejor. Ahí ya no Sí, ahí yo te escucho escucho tanto. bien, te veo un poquito congelado, pero ahí va queriendo, parece. Sí. Igual bajo la temperatura, pues. Bueno, Augusto, estamos acá. eh, Este, este día que nació sí, por allá en el 2011, dos fanáticos de esta cerveza bastante rica, ¿no? De este Sí, estilo la verdad que lupulita. sí. Le Eh, hicieron honor. Contanos un poco, vos que sos maestro cervecero, un poco de la historia de este estilo. Bueno, mira, la IPA tradicional o por lo menos la historia que más se conoce, ¿no? Yo siempre digo que no me atrevo a afirmar que sea toda la historia esa sea así, pero es lo que uno siempre escuchó y lo que casi todo el mundo dice que fue, entonces vamos a repetirla Es la brevemente, ¿no? mejor, digamos. Y sí, La sí, mejor historia. si es la que quedó, claro, tiene que ser más o menos verdad. O alguien la inventó muy bien. No, la realidad es que la IPA original es la IPA inglesa, digamos. Cuando los ingleses comenzaron a mandar cerveza, ellos ya hacían cervezas algo lupuladas, pero con mucho menos carga de lúpulo. Y el objetivo de la carga de lúpulo no fue para dar lo que hoy conocemos como sabores, más amargor y demás, sino más bien para que la cerveza se conserve mejor. El lúpulo tiene características bacteriostáticas, que se dice, que digamos, evita que las bacterias proliferen y hagan que la cerveza se eche a perder. Entonces, cuando comenzaron a mandar cerveza a la India, que tenía un viajecito largo y obviamente en épocas donde no había mucha refrigeración ni muchas condiciones para conservar la cerveza como hoy, ¿no? No había la tecnología que hay hoy. Entonces comenzaron a descubrir que cuando colocaban más lúpulo a la cerveza llegaba después en destino más parecida a como salió del origen, digamos, ¿no? Entonces, ese fue un poco el inicio. El lúpulo, obviamente, que ya se usaba en la cerveza, pero eso hizo que aumentara la carga o la cantidad que se usaba y por lo tanto salían cervezas más amargas, con más sabores a esto que es el lúpulo. Siempre pensemos que eran lúpulos ingleses, entonces no son el perfil que hoy uno está acostumbrado a ver una IPA americana frutal. Digamos, los lúpulos ingleses son más especiados, más terrosos, entonces es un perfil de IPA bien diferente. Y también generalmente las IPAs inglesas son cervezas con más malta caramelo, son cervezas hasta a veces rojizas, hay distintas versiones y un rango más o menos amplio. Pero bueno, esa yo creo que es la historia más tradicional de las IPAs. Y hoy lo que nosotros estamos acostumbrados, y cuando uno va sin decir nada a un bar y pide una IPA, me parece que vale la pena contar la historia vamos a decir, la reinvención de la IPA, que creo que se Claro. da con el movimiento craft en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sobre todo en la zona oeste, ¿no? California, con, no sé, Sierra Nevada, obviamente, no, estoy diciendo por ahí la más icónica, pero hay muchas otras y no, tampoco digo que debe ser no debe haber sido la primera. También con cervecerías que tienen lupulares no muy lejos. Entonces, Ujú. la reinvención de la IPA, por ahí, para compararlas las dos, es una cerveza que tiene mucha menor carga de maltas caramelo o maltas más oscuritas. Entonces, es una cerveza Sí. bastante más rubia en general y con una carga de sabor, perdón, de lúpulo, también orientada no tanto a conservar la cerveza, porque ya para esta época la conservación estaba resuelta también de otras maneras, ¿no? Si bien el lúpulo ayuda, Y y no para el perfil de sino para, amargor. No para el claro, perfil de exacto, amargor. exacto, es para hacer una cerveza amarga y sobre todo con mucha intensidad de aroma y de sabor a lúpulo. Eh, y con lúpulos más bien yanquis, digamos, o estadounidenses, que tienen un perfil bastante diferente, se dicen lúpulos de la nueva ola o modernos, que tienen generalmente más notas cítricas, sobre todo al principio, y hoy en día los que se usan más recientes, bastante más frutales también. Entonces, creo que
esa es la IPA que nosotros en Argentina más bien emulamos y tomamos que también hoy en día es un estilo muy popular, pero más asemejado a esa IPA moderna estadounidense que a la IPA tradicional inglesa, que sigue estando y sigue existiendo, y hay muchas cervecerías que la interpretan hoy en día todavía, ¿no? Y está buena, es una IPA diferente, pero no es lo que la mayoría suele consumir y o producir. Claro. Bueno, después, un poco lo que dijiste recién, el cambio de los perfiles de lúpulos y las técnicas de maltas, eh, es que se abrió también los subestilos de IPA. Sí, tal cual. Porque tenemos la American IPA, podemos nombrar la American IPA, una Belgian IPA, Brut IPA y hasta la nueva NEIPA, digamos. Sí, tal cual. Y siguen apareciendo. Viste, hace poco Sí, también había como un boom de la Brut IPA, que creo ahora que obviamente que sigue existiendo, pero no está en la cresta de la ola, digamos. Al revés que la NEIPA, fue un boom incluso anterior a Brutipa y se mantiene, y yo creo que, bueno, en Argentina sin duda está creciendo, en Estados Unidos me imagino que también, o no lo sé si sigue creciendo o se mantiene, pero que está en todos lados, está en todos lados. Y en Argentina por ahí nosotros a veces reflejamos lo que se hizo allá un poco antes, y creo que hoy en día las NEIPAs hay muchas y muy buenas por suerte. La sí. NEIPA tiene el requerimiento, que es algo que en Argentina hace, te diría, 5 años no era tan fácil, que necesitas mucho lúpulo de calidad y fresco, o relativamente fresco, digamos, y con una variedad que lleve siempre a lo frutal, más que al resto de los descriptores, digamos, ¿no? Entonces, creo que también se dio que nuestro mercado fue madurando y hoy en día tenés proveedores, tenés lúpulo que te ayudan a hacer ese tipo de perfiles, también con el tema del costo del lúpulo, que tiene que ser algo que después puedas vender, ¿no? Entonces, Claro. por ese lado creo que la explosión de la NEIPA fue no solo una tendencia que ya venía de otro lado, sino también las posibilidades de nuestro sector que evolucionó y maduró y como en todos lados, ¿no? Eh, por ahí en cuanto Y a también, subestilos, sí, perdón, decime. no, que por ahí también, digamos, también tenemos un subestilo medio argentinizado en la IPA argenta, esa, y por ahí no Sí, es tan común en bares, si te van a hacer pensar. es una lástima, la verdad que sí, coincido. Ese fue un subestilo que incluso está en el BJCP, fue Sí, sí, una iniciativa por ahí local acá en Argentina para también, digamos, valorizar y tender a usar insumos locales, no solo vivir de insumos importados. Por supuesto tenemos algunas dificultades, la principal es que si bien hay un núcleo nacional y no hay una cantidad tan grande como para abastecer a todos, también obviamente que la parte de la producción de lúpulo está evolucionando y tiene que madurar al ritmo del mercado para tener un lúpulo de calidad y todo el año, ¿no? Que también es difícil, la parte del procesamiento del lúpulo, no tanto la planta, o sea, sino la tecnología más que nada de procesamiento y de peletizado, tiene que hacerse en condiciones de que se pueda cosechar en la época que se cosecha, que acá es en febrero más o menos, y después ujú, pueda mantenerse todo el año y vos agarres un lúpulo argentino en noviembre y lo puedas tener más o menos con las mismas condiciones, ¿no? Eso requiere, el lúpulo generalmente se envasa con tecnologías de atmósfera libre de oxígeno, puede ser con nitrógeno, con vacío, etcétera. Entonces es muy importante, esa tecnología por ahí es un poco cara y creo que está mejorando en Argentina. Ah, bueno, y en frío, eso también acaba de mencionarlo. Entonces, creo que también esas son las cosas que frenan el hecho de que no haya hipargentas por todos lados. La verdad que nosotros somos por ahí unos privilegiados de tener lúpulo nacional acá cerca, o no tan cerca de nosotros que estamos en Luján, pero relativamente sí es cerca, mucho más cerca que lo que queda Estados Unidos son más o cercanos Australia o donde a sea. Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, de parte de, Llega por más ejemplo, rápido encima, por ahí. claro, sí, lo puedo ir a buscar en auto de última, tardaré un día o un Claro, mediodía, pero es un lindo viaje, Villa. Es un lindo viaje. sí, ni hablar. Y encima, claro, ir a buscarlo es un lujo porque, bueno, nosotros fuimos con mi socio Fito, que también está en la producción con Tropel, fuimos a visitar, para la cosecha del lúpulo el año pasado, y la verdad que es una experiencia Ujú. buenísima que la recomiendo. El bolsón, bueno, todo el mundo que fue sabe que es muy lindo, y en particular para nosotros como cerveceros, ver la cosecha del lúpulo, un congreso técnico muy bueno, y la verdad que uno ahí dice, la puta madre, nosotros como Tropel
yo pienso, ojalá pudiéramos usar más lúpulo nacional. Un poco depende de nosotros ir atrás, ¿no? Nosotros lo venimos haciendo como cervecería por ahí. Está bien, podemos hacer una vez una hipergenta, nos gustaría tener un abastecimiento de lúpulo más o menos regular en el año, cosa que uno pueda tener un estilo, no sé si fijo, pero que lo pueda hacer varias veces. Nosotros cuando hacemos un estilo lo hacemos una vez, después lo queremos retocar, reajustar, mejorar. Entonces, nos gustaría tener ya una provisión más o menos segura para poder encarar ese tema. En particular nosotros hicimos de homebrewer para el Día del Cervecero del año pasado, o el Big Brew. Había una iniciativa de la asociación de hacer una IPA. En realidad había una serie de estilos que se podían hacer con un cervecero local, digamos, homebrewer. Hicimos una con Naffer del Lejano, que bueno, no sé si estará mirando, pero todos lo conocen. Sí, Hicimos una milkshake. Claro, hicimos una milkshake IPA argenta. Fue medio una vuelta de rosca que le encontramos con lúpulos Bullion y Victoria. Y la verdad que quedó muy buena. Obviamente que en esa birra está la lactosa que da un dulzor, están los lúpulos y está la fruta. Le colocamos mango y durazno, creo que quedó la versión final. Quedó, la verdad, realmente buena. También a mí me gustaba como para también ir trabajando con lúpulos argentinos para que el día que pueda poder hacer una IPA, ¿por qué no argenta? Estaría bueno que empiece a aparecer más. Y bueno, requieren esas 2 o 3 cosas para que haya más cervecerías que se lancen, ¿no? Yo creo que con esos lúpulos se pueden hacer ricas birras y ricas IPAs en particular. Ahí apareció Naffer, justo lo estábamos nombrando. Aguante la milkshake. Sí, Naffer siempre está. Él está, no importa, no. Él aparece. Tal cual. Abriste una cerveza y aparece Naffer. Como otros tantos, ¿no? Lejano. Sí. No sé, ¿tenés ganas de hablar de algún subestilo más? Ustedes hacen la americanista, que es bastante rica. Sí. O querés hablar de algún lúpulo en especial, no sé, como vos quieras. Algún lúpulo ideal, con alguna técnica. Sí. Ahí se me cortó un poquito, pero te escuché. Sí, la verdad que por ahí repasando un poco los subestilos, y así de paso engancho para esto que me preguntabas. Bueno, originalmente estaba la English IPA, que es la más tradicional, pero dentro de la American IPA después se fue abriendo un poco el abanico y estaban, como vos mencionabas, la Belgian IPA, la Black IPA. Son todas variaciones de cervezas lupuladas que cambia el color, la levadura. Bueno, obviamente si cambia el color, cambia las maltas que se usan. Y se abrió un abanico grande y bueno, la Session IPA, que en realidad lo que cambia es el tenor alcohólico, ¿no? El lupulado es parecido, pero tiene un poco menos amargor y sobre todo un tenor alcohólico más bajo. Y por ahí, después de varios subestilos, llegamos a la NEIPA, que para mí es el subestilo, vamos a decir, estrella hoy en día, y también es uno que me gusta mucho hacer y tomar, ¿no? La NEIPA, por ahí para comparar, American IPA versus NEIPA. Como brewer te diría que es más lindo tomarlo, pero... Sí, la verdad que hacerlo primero y como cervecería a veces también, te digo, hacerlo requiere de prepararse, de preparar la billetera también, porque la verdad que es caro, y después es un estilo que para cobrarlo también es difícil, ¿no? Cobrarlo en el sentido de, por ahí si uno tuviera que cobrarlo, lo que vale sería impagable. Entonces uno hace algunos esfuerzos para poder hacerlo, porque es algo que como cervecero uno le gusta y también poder brindar ese estilo. Pero haciendo un poco de malabares con nuestra situación económica, ¿no? El lúpulo obviamente que está dolarizado y es muy caro, y hoy en día no es fácil trasladar a la pinta, con la situación que tenemos, el valor de todo eso. Pero bueno, eso no importa, en realidad eso también hay una gran cuota de pasión de nuestra parte, porque es lo que nos gusta también hacer y tomar, y bueno, lo hacemos. Y bueno, yendo un poco a la comparación de IPA, American IPA, nosotros tenemos una American IPA de línea desde hace casi desde que arrancamos, un poco después la incorporamos. La American IPA es una cerveza un poco más amarga, generalmente. Tiene un tenor de amargor, generalmente se hace una adición de amargor de lúpulo, a diferencia de la NEIPA. Y después el perfil de los lúpulos es parecido, hay muchos lúpulos que se usan en común. Por ahí la American IPA incluye lúpulos también resinosos, no solo frutales y cítricos, donde
la resina puede tener un protagonismo más alto y en la NEIPA queda un poco más afuera, ¿no? Por otro lado, también la cerveza, la American IPA es más seca, eso quiere decir que la densidad final y el dulzor final es mucho menor y tiene menos cuerpo, por ende. Y los granos generalmente son más malta de cebada. Uno le puede poner trigo y avena, pero la carga generalmente es chica. Por el contrario, la NEIPA es la carga de avena, más que de avena, de proteínas que uno necesita para darle ese cuerpo y esa turbidez, es más alta. O es por lo menos el uso que se suele dar, ¿no? En la NEIPA, entonces, lo que cambia es la turbidez, generalmente es una cerveza turbia, a veces algunas mucho más, otras mucho no tanto, pero lo normal es que uno la vea turbia. Eso es por las reacciones que se dan entre proteínas de la malta y polifenales del lúpulo. No es la levadura lo que le da turbidez, eso a veces es un error medio común. La carga de levadura en la cerveza final no está buena y no tiene que quedar leva dando vueltas. O sea, o por lo menos tiene que ser mínima. Pero lo que queda y lo que da turbidez estable es eso que les comentaba. Además, es una cerveza con una densidad final más alta, eso quiere decir que tiene un final un poquito más dulce y un cuerpo bastante más importante. Además de ser una cerveza, se dice como más suave en el paladar por esto de la avena y del trigo que le dan una suavidad de las proteínas mayor. Ahí en cuanto a la NEIPA, después lo otro que tiene un poquito diferente son las técnicas de lupulado, que el amargor es más una consecuencia y no algo que uno busca, ¿no? Al ser una cerveza ultra lupulada, algo de amargor va a tener, pero siempre se busca el sabor y el aroma lúpulo y el amargor viene como consecuencia atrás, y no se busca darle amargor a la cerveza voluntariamente, ¿no? Esa por ahí es un poquito el enfoque, la diferencia. Entonces, todo el lupulado se concentra en lo que es Whirlpool, que sería la adición al final del hervor, una vez apagado el fuego. Incluso el lúpulo, cuando uno lo tira a la olla durante el hervor, cuanto más tiempo esté con el mosto hirviendo, más componentes volátiles uno pierde. Entonces, incluso lo que se hace es bajar la temperatura a ese mosto que está después de hervir, para tratar de que el lúpulo se incorpore, ¿no? Se mezcle, pero todos los componentes volátiles no salgan de la cerveza, sino que los retenga. Esa es, yo diría que es una técnica clave de la NEIPA, que también se utiliza en IPAs, no que no se utilice, pero en las NEIPAs es como ultra necesaria. Entonces se baja y se agrega el lúpulo ahí al final, se deja un buen tiempo de contacto, y después la otra técnica estrella de las NEIPAs es el dry hopping, ¿no? Dry hopping, lo aclaramos, es el lúpulo que se agrega en el fermentador, digamos en frío comparado con el hervidor que está a 100 grados, el fermentador está a 18, 20, bueno, la temperatura que sea, o incluso se puede hacer adiciones en frío realmente a 10 grados, a 14, hay adiciones que algunos hacen a 1 grado, generalmente el rendimiento es más bajo, pero se hace. Ahí quiero que preguntaban algo. Sí, Juli preguntó el rango de densidad final, perdón, me trabé. El rango de densidad final está ¿en qué rango? Ahí está, porque lo había escrito mal. ¿En qué rango de densidad final está la NEIPA? Bien, generalmente andan más cerca de los 1015 o he escuchado hasta 1020. Tendría que agarrar el BJCP para ver qué dice la guía exactamente, pero anda por ahí. Perdón, no, que te corté. Si quieren ir tirando preguntas, yo las voy anotando y las vamos conversando a medida que él va hablando para que no se pierdan. Yo lo voy, o sea, que vayan haciendo preguntas, yo las voy anotando. Dale. Y más que nada para que no se pierdan. Ahora sí. Buenísimo. Mira, acá tengo una ayudita, tengo el BJCP. La guía dice entre 1010 y 1015. En mi experiencia, nosotros en Tropel trabajamos 1015, viene en el rango superior. Yo, como toda guía, es eso, una guía, una orientación. Yo he visto varias NEIPAs que las trabajan incluso más alto, 1018, he escuchado alguna 1020. A mí en particular me gusta en 1015, no me parece que más sea el resultado de la cerveza sea mejor, y menos sí me parece peor, así que más o menos por ahí. Obviamente que eso, creo que justo ahí pasó una pregunta también, eso cómo lo regulamos, ¿no? Los cerveceros.
La densidad final, obviamente no, la levadura hace la cerveza y uno no puede cortarla en el momento que quiere, ¿no? Una vez que el mosto está hecho, nosotros tenemos que dejar que la levadura termine de fermentar, porque incluso después de terminar de consumir la densidad, la levadura consume sus subproductos que nosotros no los queremos en la cerveza. Entonces lo que hacemos es trabajar el mosto para que la levadura deje la cerveza como nosotros queremos. Y las condiciones de la levadura obviamente también las podemos trabajar al inicio, ¿no? Entonces lo que se hace es generalmente trabajar con una temperatura de maceración más alta. Esa es la principal estrategia, digamos, para lograrlo. Eso hace que los azúcares que se producen en el mosto sean más complejos y algunos la levadura no los termina de procesar. Y por otro lado se usan cepas de levadura que son menos atenuantes, ¿no? Generalmente, así como en las American IPA se usan cepas de tradición inglesas que son más neutras, que son, digamos, que terminan la cerveza más seca, en las NEIPAs se usan cepas más bien inglesas. Generalmente ahora obviamente hay ya levaduras específicas para NEIPA y demás, ¿no? Pero una forma, digamos, fácil de ejemplificarlo son levaduras más esterosas que producen, uno busca ésteres más bien frutales, porque eso complementa a la fruta que aporta el lúpulo. Entonces, y esas levaduras inglesas normalmente atenúan menos, entonces deja la cerveza con un azúcar residual un poquito mayor y eso ayuda mucho a la redondez de la cerveza. Así que, pero bueno, eso lo trabajás antes, sí. La densidad final más alta se da por los azúcares no fermentables, preguntaron. ¿Cómo se logra? Bien, más o menos lo que dije exactamente, eso se logra principalmente en el mash, con una temperatura más alta de macerado, eso genera más azúcares no simples, digamos, que la levadura no consigue procesar, y hay cepas de levadura. ¿Qué rango de mash decís? Nosotros lo trabajamos más, lo hemos llevado a trabajar hasta 69 grados, entre 68 y 69 seguro. Ahí también está en cada cervecería como logra, he escuchado también varios que trabajan hasta 70, a mí no me gusta ir tan alto, pero 69 está bien, 68 y medio, y con una leva inglesa que te acompañe, terminás en 1015 más o menos, sin problemas. Exacto. Después también se está la estrategia de usar un poco de dextrinas, tal vez no es lo más común, pero se puede sin problema. Buenísimo. Che, preguntaron también cuántos gramos por litro en el dry hop recomendás. Bien, eso es. Sí, la respuesta sería lo que puedas pagar, pero más allá de lo que tu bolsillo te permita. No, lo que, claro, la verdad que la tarjeta te dé de límite. Del límite, exacto. Ahí lo que hay que hacer es, por lo menos como cervecería, y yo como homebrewer a mí también me gusta, digamos, obtener lo máximo de los insumos que tengo. Una taza yo recomendaría, si, digamos, por decir algo para empezar, entre, qué sé yo, unos 12 y 15 gramos por litro de dry hopping. Eso sería, pues, seguro vas a escuchar a uno que le pone 34 y otro que le pone 10, ponele, ¿no? Como, por supuesto está todo permitido y eso, ahí hay que probar y hacer. Yo creo que una taza de 15 gramos, 13 gramos por litro de dry hopping es más que interesante. Y lo que hay que hacer es un poco vivo para saber cuándo usarlo y qué lúpulos son más rendidores en esa técnica, ¿no? Y entonces... En el dry hop, me parece. Perdóname, tal cual. El momento en el dry hop me parece que es el punto. Claro, exacto. Generalmente el dry hopping, para mí, más rendidor de todos. Nosotros a las neipas casi siempre no, siempre como mínimo le hacemos 2 dry hopping. Alguna vez le hemos llevado a hacer 3, o sea, en 3 momentos, digo, más allá de la cantidad, digo, ¿no? Lo normal es que hagamos 2, o sea, doble dry hopping. El más rendidor y el que más cargamos nosotros es el final de fermentación. O sea, cuando a la levadura le queda 1 o 2 puntos, nosotros nos subimos al tanque y generalmente lo hacemos por arriba. Tenemos también como Arturito, digamos, Leo, un slurry para hacer slurry, pero generalmente el primer dry hopping, como la levadura todavía está en los últimos puntos de fermentación, abrimos el tanque y tiramos por ahí, que es el lúpulo, para mí, el dry hopping de mayor cantidad y es el que más rinde en la cerveza. De hecho, esa técnica es la que usamos en nuestra American IPA, que le hacemos un dry hopping y es ese. Y ese, en mi experiencia, lo que tiene es que primero que la temperatura está a 20 y pico de grados, depende de la cepa y todo, 20, 21 grados siempre.
está terminando de fermentar, le deben faltar 1 o 2 puntos. Segundo, que si uno incorpora algo de oxígeno, como la levadura está activa todavía, es altamente probable que lo consuma todo, entonces no tenga ese problema. Y segundo, que hay, por la misma fermentación, todavía hay movimiento de la cerveza, eso hace que el lúpulo que está arriba incluso se mezcle más fácil y tenga mucho contacto con la cerveza, por lo tanto extraemos casi lo máximo del lúpulo, por la temperatura, por la fermentación. Obviamente nosotros tiramos el lúpulo y tenemos tanques presurizados, cerramos el airlock para que, o sea, sube más o menos 1 bar aproximadamente, si sube un poco más lo libera la válvula, pero tratamos de retener eso a presión ahí adentro para que se escape lo menos posible, ¿no? Entonces, ese momento para mí es el que sí o sí, si vas a hacer un dry hop, hazlo ahí. Y sobre todo, si uno lo hace como homebrewer, también es importante, esa es la técnica que más te va a rendir y además la que generalmente uno como homebrewer tiene menos herramientas para no incorporar oxígeno. Por ahí vale la pena aclararlo, el oxígeno es el enemigo del lúpulo número 1, hace que digamos, incorporar oxígeno en la cerveza hace que el lúpulo te dure muy poco, que no se sientan los aromas, además de otros problemas, pero justo en las lupuladas, todo lo que gastaste en lúpulo lo perdés si metes oxígeno en la cerveza, ¿no? Entonces, esa técnica para homebrewers también es muy práctica, porque es abrir el fermentador, tirar el lúpulo, cerrar, digamos, no tiene mucho más que eso, y después lo que hay que tener cuidado cuando uno quiera trasvasar esa cerveza o llevarla a frío, que no le ingrese aire, ¿no? Pero bueno, esa es mi técnica recomendada, y para fábrica, para mí también esa es la mejor. Nosotros en las NEIPAs, les decía, hacemos 2 dry hopping. El primero es ese, que es el más cargado, y después hacemos un segundo dry hopping 3 días después de este primero. Una vez que ese lúpulo ya bajó y ya se empieza a purgar por abajo, nosotros bajamos un poco la temperatura, más o menos lo hacemos a 14 grados, y ahí hacemos un segundo dry hopping. Ese sí nosotros lo hacemos le decimos Arturito, que es una especie de barril modificado, donde uno primero lo purga, obviamente, lo limpia, etcétera, y después incorpora el lúpulo y mosto, mezcla bien agitando, deja un rato de contacto y lo inyecta a presión en el tanque. Recordemos que para ese momento, como uno ya hizo el primer dry hopping y cerró el airlock, el tanque está presurizado, entonces uno le inyecta el lúpulo, trata de hacer unos bombazos como para que se mueva dentro del tanque y se mezcle, y se deja otros 3 días más o menos. Esos son nuestros 2 dry hopping de cabecera. Por ahí vale la pena mencionar, como tercer dry hopping, hay varios posibles, ¿no? En cualquier momento, puede ser en frío, pero hay otro dry hopping que se usa mucho en NEIPAs, que nosotros usamos a veces, sí, a veces no, últimamente no, la verdad, que es el que busca la biotransformación, que es una reacción que se da con algunos compuestos del lúpulo y la levadura, y que genera algunos compuestos que no se generan después, ¿no? Y que quedan en la cerveza y que está bastante en boga también. Ese dry hopping generalmente se hace el primer día, o sea, se inocula la leva, algunos ya lo ponen, cuando inoculan la leva, o sea, cuando meten el mosto del fermentador durante la cocción, ya ponen el lúpulo ahí, y si no, al día 1, digamos, o a las, no sé, 20 horas de fermentación, por arriba generalmente, se incorpora lúpulo. Ese lúpulo tiene el problema de que, como hay una fermentación activa que todavía tiene varios días, los aromas volátiles muchos se irían, pero se está estudiando todavía, la verdad que esto es bastante, digamos, reciente, y no sé si hay muchos artículos científicos que te digan bien qué cantidad, cuánto, el impacto y demás, pero bueno, es una técnica que se usa y que se hace ahí para generar reacciones entre la levadura y el lúpulo, que se llama biotransformación. Bueno, hay mucho para estudiar todavía sobre eso. Es un poco un resumen. Buenísimo. Interesante. Bueno, preguntaron qué tipo de lúpulos usan, y de ahí lo podemos sacar más allá de los que usan ustedes, qué lúpulos recomendás vos para el homebrewer usar para hacer una IPA. Vamos a hacer una IPA, no vamos a, salvo que quieras explayar, aclarar algún subestilo más, una IPA que es la vedette de estos tiempos. Del momento. Del momento, claro, ¿viste? Por ahí, no sé, vos preguntaron eso, ¿qué lúpulos usan ustedes? Y después, bueno, si querés darle una mano más al homebrewer y decir, bueno, por ahí no pero también usar otro para... Bien, nosotros en Tropel usamos para las IPAs lúpulos norteamericanos. Hemos probado algunos neozelandeses, pero bueno, los neozelandeses tienen un perfil diferente, son muy buenos y también están de moda. Yo, en mi experiencia, los recomiendo, por lo menos al principio, mezclar con lúpulos estadounidenses para dar un perfil más completo.
hasta que uno les toma la mano, aprende a usarlos y después sí, cada uno, digamos, va para el lado que quiere. En cuanto a los lúpulos que yo recomiendo, te diría que tanto para IPAs como para NEIPA, a mí me encantan los clásicos Mosaic, Simcoe, Citra. Si hay algo por lo que tengo que empezar, iría por ese lado. Obviamente no son los más baratos, pero hoy también hay lúpulos más caros. Siempre hay algo más caro. Si uno los tiene a disposición, empezaría por esos. En particular, el 5 me gusta mucho en dry hopping y el Mosaic más en Whirlpool. Es ya entrar un poco más en detalle y también, a ver, lo que tienen los lúpulos es, creo que lo mencioné un poco antes, lo que uno tiene que buscar es usar cada lúpulo en el momento que más rinde. Eso depende de los aceites esenciales del lúpulo, de varias características de los lúpulos que uno se puede poner a investigar, pero bueno, no es el mismo lúpulo usado en diferentes técnicas, aporta diferentes cosas, y eso es una de las cosas, de lo que uno va probando e investigando a la par, porque tampoco hay tanta información, hay hoy cada día más, ¿no? Pero bueno, no está todo estudiado. Entonces hay que tratar de sacar lo que más puedas del lúpulo y lo mejor, ¿no? Entonces, a mí el 5 me encanta en ese dry hop que les comentaba, ahí al final de la fermentación. Últimamente lo estamos usando siempre en nuestra IPA. Y es un lúpulo que yo antes lo tenía más asociado por ahí a resina, pero eso es usado más en Whirlpool. Usado en dry hopping es bastante frutal y va para neipas también, es muy bueno. Y después Mosaic y Citra, para mí son dos lúpulos que juegan con casi todo. Yo originalmente era más fanático del Mosaic, hoy en día me pasé un poco al Citra. Yo creo que uno se va medio, no sé si cansando, pero dice, bueno, te casás con uno, después te pasas al otro. Los uso a los dos, la verdad, pero hoy en día me gusta más cómo el Citra juega con todos los otros lúpulos. De cualquier manera, si uno tuviera que empezar con 2 o 3 lúpulos, agarraría 2 de esos que te mencioné. Tanto para hacer una IPA como para una IPA, yo usaría esos. Por ahí la diferencia, yo a una IPA le pondría algo de carga de amargor. Ahí siempre al principio del hervor, o sea, bueno, cuando faltan 60 minutos, digamos, una cosa así, con un lúpulo lo más neutro posible y con un amargor lo más prolijo posible, que por ejemplo el Apollo, el Magnum, esos lúpulos con altos alfa-ácidos. Ese lo aclaro solo en la American IPA. En mi opinión, no vale la pena para nada ponerle amargor a una NEIPA, no lo desrecomiendo, así que no le pondría nada. O sea, en la NEIPA nosotros lupulamos en el Whirlpool y de ahí para adelante, nada antes, ni un grado antes. Pero bueno, es mi consejo. Otra de las preguntas fue, ¿qué tipo de leva usan para la NEIPA? Vamos a ampliarla, la levadura para la IPA también, me parece. Dale, por supuesto. ¿Hay alguna mejor o otra en general, digamos, también? Claro. Nosotros en la IPA usamos, ya te digo, US05 de fermento y basta la marca porque, o sea, en una American IPA lo que uno busca es una levadura y bastante atenuante para que te deje la cerveza relativamente seca. Entonces, ahí nosotros usamos la de Fermentis. Otra que funciona bien son algunas levas líquidas que están empezando a llegar, por suerte, pero me parece que para esa cerveza, y más como homebrewer, no me engancharía mucho en buscar una levadura muy complicada. Si con la 0.5 puedes hacer una excelente IPA, entonces mi recomendación es esa, y nosotros en la cervecería seguimos usando esa. Tenemos ganas de incorporar algunas levas líquidas, pero para eso tenemos que tener bastante más aceitado el tema de reutilización, que obviamente lo hacemos, pero bueno, esas cepas son muy caras y una vez que las compras las tenés que tener buen tiempo en fábrica para que se justifique. Entonces tenés que tener muy fino otro tipo de cosas que nosotros ahora la estamos recién desarrollando. Y bueno, y esta pandemia, todos los que tenían levas medio que las mató a todos porque es mucho tiempo medio parado, ¿no? Así que no es el mejor momento. Pero bueno, en cuanto a American IPA, esa leva para mí va muy bien. Se pueden probar otras, por supuesto, pero esa es la recomendación más fácil, está en todos lados y va. En cuanto a NEIPAs, el asunto es un poco más por ahí complejo. Nosotros hemos probado varias. De nuevo, no hemos probado levas líquidas para NEIPA, que hay unas muy buenas. Hay una que es, creo, la WLP, no me acuerdo si es 0.37, bueno, si no después lo paso bien. Es una de Wild Labs, que es muy, muy buena. He probado birras de algunas cervecerías acá que la han usado, como por ejemplo Itzel y demás, y el perfil está muy bueno. Nosotros hemos probado en leva seca generalmente, hemos probado leva inglesa, como por ejemplo la 04, hemos usado al principio. Ese perfil a mí tanto no me convence, es como que no es tan completo. Hemos probado la levadura New England del Alemán,
es una levadura específica seca que viene para el estilo, que nos gustó bastante. La probamos 2 veces, la primera vez me gustó más, la segunda un poco menos. Y las últimas que estamos haciendo, estamos usando un blend, ¿no? 04 y S33, que varios cerveceros lo han probado antes que nosotros y lo recomiendan, y nos gusta bastante, y es algo relativamente simple para un homebrewer, ¿no? También son usar mitad y mitad, un sobrecito de cada una, dependiendo de la cantidad de litros que hagan. Y ese blend está muy bueno. Lo que recomiendo es, al revés de otras birras inglesas, donde recomendaría al contrario, en esta NEIPA usarlo bastante alta en la temperatura, más cercano a los 20 grados. Eso hace que favorezca bastante los ésteres, que en esta cerveza nosotros los queremos, los ésteres frutales, para que acompañen al lúpulo. Así que nosotros la arrancamos creo que en 19, 19 y medio y la vamos subiendo. Así que bueno, ese es un poco el tema leva, lo tenemos por ahí. Nos queda pendiente, a mí me encantaría trabajar con London 3, que es una cerveza de... no me acuerdo el nombre de la marca, pero bueno, se llama Tadir. Y después esa otra que les mencioné de White Labs, la verdad que la London 3 es de Whist. Esa levadura, yo probé muchas cervezas con esas cuando viví en Brasil y me encantó, creo que es mi favorita en cuanto a lo que yo percibí en las cervezas que tomé. Obviamente no la probé, pero bueno, ese ya es más difícil, traer una leva líquida importada y demás. Tiene unas cosas que creo que como homebrewer lo dejaría para probar muy al final. Hay muchísimas cosas para probar y hacer mucho antes de meterse con una leva líquida importada, que encima es cara y que si sale mal y tenés que tirar la cerveza por ese motivo o por otro, es un garrón. Ojalá que no, pero digo, cada uno igual, sabe, pero bueno. Un homebrewer, salvo que esté muy, muy hecha bosta, la toma igual. Eso es cierto. Uno y los amigos la toman, la familia. Claro. Sí, es cierto. Sí. Está rica y arruga la nariz, ¿viste? Pero... sí. Uy, qué buena, mira para otro lado. Sí, se me cayó el vaso. Che, Agus, Bulldog B5, dice el Pelu por acá, pregunta. No sé qué será. A ver. Yo creo que tampoco. Podemos buscarlo. Bulldog. Que sea específico. Mientras tanto, un poco de maltas podemos, si querés. Ahí vi, perdón, es una leva. ¿Sabés que no? Pelu no la conozco, no la probé nunca. Pero por lo que veo es una levadura, está en American West. Sí. Mira, no la conocía. La realidad es que nunca la probé, por eso no le voy a poder recomendar por sí o por no por esa, pero bueno, capaz que le está diciendo que la probó y que está buena. Pero si la probaste, ponelo, bro. Y el perfil de maltas para hacer para la IPA. Por ahí puede cambiar el tema de una red IPA, una English IPA o... Totalmente. Mira, esa está bien, sobre eso hay bastantes opiniones, pero yo creo que hoy está bastante consolidado el tema de que las American IPA uno las hace, como si entre comillas, rubia. Ahí, para mí, en la American IPA los caramelos te diría que están casi prohibidos. Eso, de nuevo, es opinable, no quiero ser tan tajante porque va a venir, o sea, es una forma de decir, pero yo los restringiría al máximo y si me preguntas a mí, no los pondría en una American IPA, digo, clásica, ¿no? Para mí las maltas que recomiendo para eso son, bueno, por supuesto, Pilsen o Pale. Carapils está bueno para dar un poquito de base a la cerveza. Y después yo juego bastante con Viena y Múnich, que son las maltas base. Hay un par de yankees que la definen como los caramelos de las IPA, porque en realidad son maltas base, no son maltas caramelos. Pero bueno, aportan un poco más de maltosidad, de complejidad, etcétera. A mí me gusta usarlas. No todo el mundo, hay gente que la receta de IPA es Pilsen, Carapils y chao. Y también se pueden hacer excelentes IPAs de esa manera. A mí me gusta darle un fondito más de malta, pero me restrinjo a Viena y Múnich. Nosotros en nuestra American IPA ponemos un poquito de trigo y un poquito de avena, pero muy chiquito. Eso queda a criterio de cada uno probar un poco, pero es poco lo que usamos, ¿no? Después esa es la American IPA clásica. Cuando vamos más para la inglesa, ahí sí los caramelos juegan un rol importante. La cerveza inglesa generalmente es más rojiza y la base maltosa es mucho más grande, entonces ahí recomiendo totalmente usar algunos caramelos. Lo mismo sucede al hacer una red IPA, por ejemplo. Después, bueno, el color un poco te indica lo que vas a esperar, pero si es una black IPA, está claro que le pones malta oscura, lo que pasa que
tenés que tener cuidado que la malta oscura no te tape el lúpulo, entonces generalmente se usa la malta oscura solo para dar color y aporta algo de carácter, pero más chico, y se pone bien al final del recirculado o del lavado, incluso. En realidad, al final del lavado, no del recirculado. Entonces eso hace... Al final del lavado directamente. Sí, eso es lo más recomendado. Hay que ver el equipamiento de cada uno para lograr que realmente le dé el color que uno busca, ¿no? Si uno la pone al lavado y después ya terminó de lavar y no se incorporó, no serviría. Pero si poniéndolo al inicio del lavado o ahí en algún momento del lavado, garantizando que se hidrate y que se incorpore, uno llega a ese color negro de la blaquipa. Incluye algunas notas, obviamente, a esa malta porque va a estar presente, pero van a ser leves. Si uno la pusiera en el macerado, por ejemplo, como para ir para hacer una stout, bueno, la blaquipa no es una stout lupulada, es una IPA sobre todo, solo que es negra. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia. Y después, bueno, por ahí yendo a la NEIPA, que también hablamos mucho, la diferencia de maltas, yo juego con las mismas maltas, tampoco agrego caramelos en la NEIPA. Alguna vez hemos puesto caramelo 10, que casi ni es un caramelo muy bajito, para darle eso. Eso es simplemente, viste, las NEIPAs, algunas son bien amarillitas y otras son más anaranjadas, digamos. Es esa la tonalidad en la que se juega. Hemos probado un poco eso. Pero también ahí lo que sí es importante es la carga de avena y sobre todo de trigo. Nosotros arrancamos, por ahí lo primero que uno escucha es avena cuando habla de NEIPAs. Nosotros usamos un montón de avena, pero cuando le subimos la carga de trigo es cuando logramos la turbidez más estable y mejor. Entonces recomiendo bastante usar eso. Y después hay algunas técnicas durante el mash que te ayudan, digamos, en una NEIPA uno no quiere buscar transparencia o, digamos, clara, la cerveza quede clara. Entonces uno tiene que hacer todas las técnicas, no solo agregar esas maltas, sino no vas a hacer un recirculado de 5 horas, porque en realidad vos lo que querés es que no pasen granos, pero todas las proteínas y eso las querés en el hervidor. Después no vas a agregar clarificante en la olla de hervido, porque ¿para qué si vos justamente no querés eso? Haces un whirlpool para que el lúpulo obviamente no te lo lleves y no te lleves las grandes cosas, pero en todas las etapas tenés que pensar en lo que vos querés, que son que las proteínas lleguen al fermentador de la malta, ¿no? Para que se combine con el lúpulo y genere esa turbidez y ese cuerpo y esa tomabilidad que le da propia a las NEIPAs. Entonces, pero de cuanto a maltas es simple, es avena, trigo, malta pale, yo uso generalmente, se puede usar pils también, y después, ya te digo, alguna bien o Munich, si uno quiere agregarle algo de maltosidad y demás, está permitido, no es obligatorio y no es necesario tampoco. Vos sabés que, bueno, hablamos de la leva para la NIPA, pero también, por ejemplo, me quedo ahí, se me vino ahora recién, la brutipa. La brutipa, verdad, la salteamos. Debe ser que la salteamos porque nunca hice una, pero no. No, pero la verdad que, no, al contrario, pues, la verdad que cualquier estilo que sale y más si es lupulado, a mí me gusta estudiarlo, más allá de que los haga o no. Es más, si hubiera tenido la posibilidad, no sé, en Tropel hubiera habido, no sé, en su momento un tanque o alguna posibilidad, o todavía existe la posibilidad, no es que se acabó, en algún momento tal vez la haga. Por lo tanto me interesa y si bien no la hice, leí un montón de cosas. La brutipa, ¿cuál es la diferencia? La brutipa nació en un bar en particular en California, que lo que hizo de diferente en San Francisco, básicamente es una American IPA más seca todavía. Cuando digo más seca, por las dudas, aclaro, quiere decir que tiene menos dulzor residual, entonces la cerveza es casi como un espumante, digamos, en ese sentido. Generalmente se va a densidades abajo de 1. ¿Cómo se logra esto? Agregando una enzima que hace que, digamos, sumados a las enzimas que ya tienen la malta y la conversión de azúcares, rompen cadenas más simples todavía para que la levadura pueda llegar más abajo de la densidad, y eso hace que la cerveza sea muy livianita en ese sentido, ¿no? Y eso genera una cerveza muy chispeante, generalmente igual de lupulada que una American IPA, generalmente un poco menos amarga. Entonces es como una cerveza con el lupulado de una, tal vez, NEIPA, pero sin nada de cuerpo, generalmente sin turbidez, y entonces es como una mezcla. La verdad que es un estilo que apuesta a la tomabilidad. Supuestamente te puedes tomar 1000 cervezas de esas por los suaves que son, los chispeantes y la tomabilidad que tiene. Y yo creo que lo cumple. En mi opinión no tiene la potencia de una NEIPA, por lo menos no resultó así, pero es un estilo súper interesante. Y bueno, hace
el año pasado el Lejano organizó una charla con los chicos del Fruto, allá en el Fruto, donde el cervecero del Fruto, que hizo muchas de esas cervezas, nos dio una charla y estuvimos charlando y la verdad que estuvo muy interesante. Ellos sí hicieron muchas o varias brutipas y tenía bastantes, además por ahí lectura, bastantes consejos prácticos. Así que bueno, uno se va nutriendo de todas esas cosas. Y yo creo que es un estilo copado y que en algún momento ojalá pueda hacer porque es interesante. Después, yo no lo elijo para tomar, prefiero una American IPA o incluso una NEIPA, pero ya es cuestión de gusto, ¿no? Por supuesto. Sí. El color. Y el color son... Sí, tal cual. Para una American IPA, como vas a tener todas maltas base, generalmente andás por entre 5 y 6, 7, ya medio que estás casi exagerando, pero podría ser. Yo me manejo por ahí, entre 5 y 7 te diría. Y las NEIPAs también. La verdad que generalmente me muevo en esos rangos. Mira, voy a mirar acá exactamente cuánto tiene. Sí, por ejemplo, nuestra American IPA tiene 5.7. Es como una precisión que ni siquiera sé si es real, es el cálculo que me da el software, ¿no? Claramente no lo medimos porque es difícil medirlo, pero bueno, uno tiene un panorama en base a la experiencia y a los software que bastante te ayudan, y como son todas maltas bases, anda por ahí. Esa es, de nuevo, por ahí, lo que yo pienso de una American IPA. El PJCP te da un rango bastante más amplio, incluso te deja llegar hasta rojizo, te diría, no súper rojo, pero bueno, para mí, si vas a usar caramelo, preferible ir más por una English IPA o una Red IPA, y la American IPA dejémosla bien así rubiecita, con maltas base más que nada, y combina muy bien con el lúpulo. El Homebrewer seguía por el Brumatic. Sí, Lo que te yo dice sé el mucho. Brumatic. Sí. A mí el Brumatic es un golazo porque encima está hecho por un cervecero casero que se llama Lautaro, que es de cerveceros villanos, así como está Lejano Oeste, están los cerveceros villanos, que son de todo. Sí, Exacto. Yo en su momento, como yo viví bastante tiempo en Buenos Aires, participé de algunas reuniones de ellos, así que son muy copados y el pibe la verdad que se dedicó un montón de tiempo a desarrollar un software que anda muy bien. Ahora, nosotros en la cervecería yo me pasé un poco al Beer Smith porque te agrega algunas otras funcionalidades que me resultan prácticas, pero el Brewmatic es un golazo. Siempre que hacemos una cocción colaborativa, alguna cocción de muestra o alguna cocción en la fábrica, así para homebrewers, doy ese porque es un software que está disponible, web, para todos, pasás el link de la receta, es un golazo. Así que lo súper recomiendo. Che, ¿sale colaborativa Lejano Tropel? Y sí, sale, ¿cómo no? Cuando pase la pandemia, tal cual, hay que cranearla y vamos. Ahora que la pandemia hizo que es una cosa por ahí hasta graciosa. Nosotros en Tropel lo que tenemos varios estilos de línea, entonces generalmente nos pasaba que cada vez que queríamos hacer, a mí como cervecero me gusta hacer cervezas diferentes, hacer todo el tiempo la misma. Obviamente que es un trabajo y lo disfruto, pero bueno, prefiero hacer cosas diferentes. Y durante bastante tiempo, por un tema de limitación de tanques, que los tanques obviamente hay que traerlos, son caros y demás, los teníamos muy ocupados con las cervezas de línea y no teníamos espacio para hacer, vamos a decir, boludeces, como diría uno, digamos, en criollo. Y bueno, ahora la pandemia trae eso de que es un garrón un montón de cosas, pero desde el punto de vista de los tanques liberó algunos y te obliga a ser creativo, ¿no? Así que justo en este tiempo estuvimos sacando unas cervezas diferentes a lo que solemos hacer. Incluso las NEIPAs, que ya habíamos hecho algunas, nos permitió hacer, sacamos una y ahora sale otra esta semana. Así que hay espacio para este tipo de cosas, colaborativas. Hoy justo estuvimos en Ortúzar, una fábrica colega, también haciendo una colaborativa, que se viene dentro de poco. Así que bueno, vayamos craneándola y la hacemos. Vamos hablando. Julián dijo que hace el asado, así que... ¿Quién hace el asado? Julián dijo que hace el asado. ¿Julián? Estamos salvados entonces. Sí, estamos salvados. Sí. Olvídate. Y Mariano me acaba de decir, Quirón me acaba de decir que tenés el vaso roto, porque me he servido un par de veces. Me tengo que agradecer a Quirón que me dio la IPA Quirón para festejar el IPA Day. Se ve que está buena. Ya que estamos, me tomo el canje, ¿no?
Sin duda, sin duda. Decirle que manda un par más y lo repetimos un par de veces más. Claro, que salga a hacer delivery y seguimos charlando, no sé, hablamos de Boca, si quieres después, dos voceros. Tal cual. No, le mandamos un abrazo a Marian también. Lindas birras de allá Un de Luján. gigante, La verdad que. Y bueno, Pelu también ahí que está conectado, bancando. Ahí está. la parada. Así que bueno. Están todos, están casi todos, ahí andan. El Pelu preguntó un montón. No sé si hay algo que vos quieras, antes que de hacerte alguna pregunta más como para hacer por ahí un cierre o para esperar a ver si aparece alguna pregunta más, avisar que el sábado definimos hora entre las 8 y las 9 y lo voy a exponer a Julián. Vamos a hacer un vivo de Lejano Oeste con el sorteo de todos los que colaboraron para la birra colaborativa de Día del Niño. Ah, buenísimo. Así que ahí, vale. ahí Tropel también puso premios, Tres Ciervos, Quirón, Utepil y Remera del Lejano. Así que, nada, ya que estamos, aprovecho y comento esto para que el sábado estén. Buenísimo, la verdad que es una no sé, iniciativa bárbara. Sí. Lo que nosotros sabemos hacer nada más es cerveza, ¿no? Y este año se nos trabó todo. Se complicó. Así que se complicó muchísimo. Agus, no sé, te dejo las últimas palabras. Algo más que quieras agregar. Te agradecemos el tiempo. No, al contrario. La verdad que gracias por el momento. A mí la verdad me gustan este tipo de charlas cerveceras. Para mí no es más que una charla cervecera y está bueno que así sea. No, en cuanto a, siempre digo lo mismo cuando es, sobre todo para homebrewers, hay que cocinar y cocinar y cocinar, digamos, uno con los insumos que tenga a mano, con ese tipo de limitaciones existen y siempre van a existir. Si uno espera el momento para tener el equipo perfecto, los insumos perfectos, no sé qué perfecto, seguramente ni tengan ganas de hacer cerveza para ese momento. Entonces, como homebrewer, que digamos, yo también fui, a veces me considero que soy todavía, por más que me dedique a esto de manera, no sé, profesional o viva de la cerveza, sigo teniendo el equipito, a veces lo tengo con más polvo y a veces con menos, pero trato de revivirlo, y a veces incluso, digamos, cuando se hace un batch diferente, uno también es un homebrewer haciendo una receta, solo que en más litros, ¿no? Y con los mismos riesgos, a veces con más, pero bueno, uno se la juega un poco porque lo ideal siempre es probar todo al 100% y después pasar a un equipo grande. Pero también a veces se te va la vida si uno espera, como les decía, así como a nivel homebrewer, si uno espera toda la perfección en todo, nunca hace una cerveza, el comercial también, digamos, uno está haciendo 1000 cosas y es difícil hacer 70 pruebas de una cerveza. Entonces, bueno, uno hace un poco su experiencia y después, como cervecero profesional, pero no de una escala, digamos, industrial, uno se da ese permiso para jugar un poco y tomar algún riesgo en lo posible controlado. Así que siempre, como homebrewer, siempre digo lo mismo. Primero cocinar, después ir mejorando todo, pero no hay forma de ir aprendiendo si uno se queda, no sé, leyendo libros todos los días, que digo, recomiendo leerlos obviamente, pero siempre acompañados de la práctica porque es lo que te motiva y sobre todo si es con otros cerveceros, ¿no? Creo que es ese momento donde se cocina, te tomas una birra, charlas, mejorás, uno comenta el proceso al otro, etcétera, es clave para aprender, sobre todo para aprender más rápido, porque si uno quiere aprender todo solo, se te va a complicar mucho más. Pues. Así que hay que meterle por ese lado. Y bueno, cuando pase este tema de la pandemia, espero que se puedan volver las juntadas cerveceras, los asados y esas cosas que son las cosas buenas de la birra. Vamos a volver. Así que bueno, Agus, qué más que agradecerte el tiempo y nada, ya van a venir tiempo que vamos a volver a brindar por ahí en algún bar. Bueno, igualmente, la verdad, gracias, Felipe. Ahí, mira, estoy viendo un saludo desde Miami, estamos en internacional, así que bueno, un saludo, un abrazo. Un saludo grande, yo la María de por Uruguay, así que... Sí.
Así que, Ya estoy. pero bueno. Así que, bueno, te mando un abrazo también, Chupe, Otro para vos. y salud sobre Salud todo, ¿no? y nos veremos. Abrazo para todos. Chau, chau. Dale. Gracias, Agus. Chau, chau.